porque en cualquier momento también, ya llegó, me dicen, el querido Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, para hablar desde su trinchera también de este proceso. Dice, Monreal, Gibran y otros golpistas no pudieron reventar el proceso interno de Morena. El maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente y miembro de Sin Censura. ¿Cómo estás, Ricardo? Te escuchamos. Muy bien, querido Vicente, público memorioso, un excelente inicio de semana. Pues como ya escuchamos a la senadora Citlali Hernández y a otros analistas y actores políticos, pues este fin de semana se celebraron, y vaya que se celebraron elecciones en Morena para escoger a los delegados a su próximo Congreso Nacional, y la prensa corporativa y sus voceros, como bien dices, estos sicarios de la pluma, estos chayoteros, ni tardos ni perezosos, desde el sábado comenzaron a descalificar. Yo diría que antes, por aquí y por allá, han salido a decir, a escribir que Morena ya no es un movimiento, que ha pervertido su esencia. Aquí habría que preguntarles si conocen la esencia de ese partido político, si siquiera han leído qué es Morena, sus estatutos. Yo creo que no, pero eso no les ha impedido a los columnistas de Reforma, de Excelsior, de Milenio, del Financiero y otros que dicen siempre altaneros que el partido, este partido Morena que llevó a López Obrador a la presidencia que actualmente encabeza, ha tenido que pasar del reparto de panfletos, así lo dice al menos Pascal Beltrán del Río, en la calle durante marchas y movilizaciones, al burocrático llenado de formatos de afiliación con clave de lector y CURP. Están negados a que el movimiento se convierta en una organización, en un partido político hecho y derecho. Ya lo es, pero estos personajes siempre quieren reducir a caricatura. Para estos grupos de élite, Vicente, público memorioso, las manifestaciones donde la gente ha salido a clamar y reclamar las necesidades del pueblo no son más que manifestaciones anárquicas, no son más que reuniones de gente desocupada, así lo han escrito, donde gritan, es un honor estar con Obrador, y para estos analistas egresados de las universidades fifís, pues bueno, que se aprietan la nariz y hacen gestos y le hacen fuchi al pueblo de México, pues bueno, todo se reduce a una opinión, a una inferencia sin datos duros. Pero tendríamos que ser ciegos los socarrones, Vicente, para negar que hubo, en efecto, golpes bajos y cierto desaseo en algunas partes donde se llevó a cabo este proceso. Pongamos por caso el municipio de Zongolica, en Veracruz. El propio presidente, tú estuviste ahí en la mañanera, se refirió a ese caso y a otros, bueno, donde las urnas fueron quemadas por un grupo que denunció que había cierto acarreo. Hubo otros personajes más lesivos que denunciaron que había mapacheo, compra y coacción de votos, pero en un chasquido de dedos también se descubrió, y es muy importante también aquí la labor de la gente en redes sociales, que se trataba de grupos golpistas de acusada tendencia, hay que decirlo con todas sus letras, monrealista. Lo que se les ha olvidado, Vicente, en la oposición es que Morena es más que un partido político, no es un movimiento social, y es un movimiento social constituido por un numeroso grupo de personas, un nutrido grupo de mexicanos y de mexicanas que organizados buscan el cambio social, porque carajo, quien niegue que en este país se necesita un cambio social de fondo debe ser un cínico o definitivamente un caradura. Pero como los que leen los periódicos Reforma, la revista Forbes y otros se empeñan en vivir en una burbuja e ignoran todo sobre la historia de México, quieren pasar por alto que los movimientos sociales en este país siempre han tenido una importancia capital, y eso es lo que les molesta a las élites, que se trate de movimientos sociales que vienen desde abajo, de movimientos que tienen su origen en las clases populares, que tienen su razón de ser en el pueblo marginado y flagelado, que justo por eso ha buscado incidir en las élites y en la legislación del país. La élite neoliberal y los conservadores, Vicente, saben muy bien que estos movimientos han conseguido numerosos éxitos, derechos y avances sociales. Eso no lo pueden borrar de la historia.
pero los analistas de pacotilla, empachados por el té del chayote y el maiceo, han querido negarle importancia al pueblo, lo han querido soslayar, han querido borrar de un plumazo la acción colectiva y transformadora que representa el pueblo de México. Por eso, Nexos y Letras Libres han tratado de borrar de sus revistas la historia de los movimientos sociales. Los historiadores de opereta, como Krause y Aguilar Camín, han ordenado a sus sicarios de la pluma, Guillermo Scher y Dani Héctor de Mauleón, al que por cierto el presidente se refirió esta mañana, que elaboren crónicas tergiversadas que favorezcan a su narrativa conservadora. Pero la gente, Vicente, debe saber que los movimientos sociales, como el Movimiento de Regeneración Nacional, que insisto, es más que un partido político, es una suerte de federación, tienen como objetivo principal lograr un cambio de rumbo en la vida del pueblo. Que no se nos olvide, pero en ningún momento, que un movimiento social es una acción colectiva de participación ciudadana en la cual se expresan valores, creencias e ideologías, y no una sola como ocurría en el PRI o como sigue ocurriendo, no, ideologías distintas. Y ahí, en esos movimientos, es donde se manifiesta, donde se gesta el descontento, la inconformidad con los sistemas corruptos. Es ahí donde se lucha por los derechos y donde se busca poner fin a las injusticias. Los movimientos sociales como Morena, que está en la transición de ser, como dice Citlali Hernández, el partido más importante de América Latina, son clave a la hora de añadir nuevas demandas al proponer, al reivindicar, al pedir mejoras en conjunto para la sociedad, pero a la sociedad en su conjunto, no a las élites. Ahora bien, ¿por qué surge un movimiento de regeneración nacional en México? ¿Por qué? La respuesta es simple, porque han existido tensiones estructurales, porque han existido carencias organizativas y porque después de que el PRI representó, como diría el propio Vargas Llosa, sí, el propio Vargas Llosa, la dictadura perfecta, y después de que el PAN fue su aliado más deleznable, el pueblo se sintió harto, hasta el gorro. A la gente no le gusta vivir en un segundo sistema de injusticias y por eso se han puesto en movimiento para buscar cómo demonios darle solución a la desigualdad, a la inequidad que representó el PRIAN. Por eso el pueblo se ha puesto en marcha para buscar cómo solucionar de forma participativa, igualitaria, cooperativa y solidaria los problemas que enfrenta. Eso no lo han podido hacer estos partidos políticos que ya son añejos, que ya están caducados. Que no se nos olvide que a lo largo de la historia de nuestro país han surgido distintos tipos de movimientos sociales importantísimos, no solamente que es un partido político al mismo tiempo que un movimiento. Han existido movimientos sociales importantísimos y potentes como el movimiento estudiantil del 68, como el Yo Soy 132, como la movilización para esclarecer el tema de los desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y eso por mencionar algunos casos emblemáticos. Y eso lo tienen que entender los actores políticos, Vicente. Estos actores políticos con ánimo de golpear al movimiento transformador. Eso lo tiene que entender, hay que decirlo con todas sus letras. Gente como Ricardo Monreal, que desde hace tiempo está oponiéndose, ya no digamos a Morena, sino a la vida democrática del país. Este fin de semana ya definitivamente se ha volado la barda, lo estaba yo viendo con mucha atención y ha dicho que el partido que llevó al actual presidente de la República, el más votado, está lleno, está enfangado de procedimientos autoritarios y oligárquicos, no sabe de lo que está hablando, o sí sabe, y si lo sabe, está haciéndolo de manera artera. Pero en este caso, el público memorioso lo tiene que saber. Su objetivo, el objetivo de Monreal es simple y burdo: manchar el proceso morenista, hacerle creer al pueblo y a la opinión pública que el INE, ese instituto que por lo demás tienen secuestrados los consejeros como Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, es el que debe organizar las elecciones primarias que tanto anhela Monreal, que tanto se talla las manos para que ocurran de la manera en que él quiere que ocurran. Y aquí la frase de López Obrador, Vicente, debe quedarle clara a esta clase de personajes golpistas: con el pueblo todo,
sin el pueblo nada. Y esa es la receta, y hemos estado insistiendo durante toda la semana y lo vamos a seguir haciendo porque la gente es la que va a votar a estos actores políticos o simple y sencillamente los va a dejar como ocurrió este fin de semana ahí con los nombres, pero que a pesar de su fama, a pesar de que están en medios de comunicación, la gente no los topa, dijeran los jóvenes de hoy, y no los vota. Lo importante, ahora ya para cerrar, Vicente, es que la dirigencia de Morena, en este trayecto, un trayecto sin duda espinosa hacia la institucionalización, ya me estoy hasta derrapando aquí, tenga claro que no debe perder su esencia de movimiento social. Eso es fundamental. Y para ello es imperativo que se encarguen de establecer rutinas democráticas, formas de comportamiento ético, canales de comunicación formales y mecanismos para la resolución de conflictos para que López Obrador pueda cumplir su promesa. ¿Y cuál ha sido esa promesa? Darle continuidad a la transformación que actualmente se encuentra en curso y que la mayoría de los mexicanos y las mexicanas deseamos que tenga éxito. Mi querido Ricardo Sevilla, quiero ofrecerle una disculpa a las personas que nos están viendo y escuchando. Por algún momento hubo ahí una falla, una ligera falla en el audio. Y bueno, pues después de escuchar este análisis que haces, pues yo invito a todas las personas para que te lean, para que te vean, para que te escuchen. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, Ricardo? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, necesitamos esa fuerza para impulsar la transformación. En mis redes sociales, @Sevilla Crítico, en Twitter, Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en los Datos Duros MX, el programa que es hoy a las 8:30. Ahí tenemos ese informativo. Y hoy comenzamos un programa a las 4 de la tarde en el diario Basta. No se lo pierdan. Hoy arrancamos ese informativo y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde estoy participando de lunes a viernes entre 11 y 12, dependiendo el tráfico de información. Te envío un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Éxito, éxito, Ricardo Sevilla, gracias por acompañarnos, gracias por hablar sin censura y